pero ninguna es digna de... Muy buen día, día del maestro. Saludo a todos los maestros este 11 de septiembre y al mismo tiempo día 276 de Milei. Titulamos la columna de hoy: el ego, talón de Aquiles de la extrema derecha, y decidimos abrir esta columna con esta canción del Cuarteto Nos, que lleva como título casualmente Me Amo, para hablar del debate presidencial en Estados Unidos y particularmente del momento en que el candidato republicano Donald Trump perdió los estribos cuando su contrincante, la demócrata Kamala Harris, atacó su ego. Vamos a compartir y vamos a comparar también esos rasgos del expresidente norteamericano que tengan en común también con nuestro presidente actual, Javier Milei. En un momento del debate, Kamala Harris dijo que la gente se aburría y se iba de los mítines de Donald Trump porque hablaba siempre de problemas, hacía siempre planteos delirantes, pero nunca proponía soluciones concretas. Y en ese momento Donald Trump se mostró visiblemente ofuscado y dijo que nadie se va de sus mítines, que sus reuniones son las más grandes de la historia de la política, y luego lanzó varios disparates que hicieron que sea cuestionado hasta incluso por el propio moderador. Vamos a escuchar este fragmento del debate entre Trump y Kamala Harris y le vamos a pedir a nuestros locutores, Elian López Caucero y Camila Alzaldo, que lo traduzcan en vivo para aquellos que además de escucharnos, de vernos por la televisión, nos escuchan por la radio, porque aquellos que nos vean por televisión además está doblado en letra. Vamos a escuchar Donald Trump primero diciendo: los inmigrantes se están comiendo los perros y los gatos. En Springfield se están comiendo a los perros, las personas entraron, se están comiendo a los gatos, se están comiendo a las mascotas de las personas que viven allí. Va a hablar mucho de inmigración, incluso cuando no es el tema que se está planteando. Yo los voy a invitar a asistir a uno de los mítines de Donald Trump, porque es algo realmente interesante de ver. Notarán que la gente comienza a irse temprano de sus mítines, por cansancio y aburrimiento. Ella es marxista, todo el mundo sabe que ella es marxista, el peor presidente, la peor vicepresidenta en la historia de nuestro país. Es muy interesante aquellos que tuvieron la oportunidad de verlo y aquellos que en este momento nos están pudiendo ver por net, pero para contarle a quienes nos escuchan por radio, el lenguaje analógico de Kamala. Ella siempre lo mira sonriente, hace gestos, es decir, hay un triunfo, podríamos decir, en la forma expresiva, que no era simplemente las palabras que tenía en la postura Kamala Harris. Vamos a escuchar ahora el siguiente fragmento de Trump. Directamente acusa a su contrincante de proponer el aborto, incluso luego del nacimiento del niño, algo bastante extraño, un aborto luego del nacimiento. Y nuevamente le pediremos a nuestros locutores que traduzcan el video mientras se reproduce. La vicepresidenta Harris dice que las mujeres no deberían confiar en usted en tema del aborto porque ha cambiado muchas veces de opinión. ¿Por qué deberían confiar en usted? Bueno, la razón por la que hago esa votación es porque el plan es, como saben, que se pueda abortar en el 9º mes. Incluso han hecho y pueden ver al gobernador de Virginia Occidental, no el gobernador actual, que está haciendo un trabajo excelente, pero el anterior gobernador dijo que el bebé nacerá y decidiremos qué hacer con el bebé. En otras palabras, ejecutaremos al bebé y por eso hice eso, porque eso predomina, porque son radicales. Los demócratas son radicales en eso. Su elección como vicepresidenta creo que fue una elección horrible, porque realmente está fuera de esto, pero su candidato a vicepresidente dice que el aborto en el 9º mes está absolutamente bien. También dice que la ejecución después del nacimiento es una ejecución, ya no es un aborto porque el bebé nace, está bien. No existe ningún estado en este país donde sea legal matar a un bebé después de nacer. Bueno, allí la presentadora dice: en ninguno de los estados de este país, donde hay ningún estado de este país que sea legal matar a un bebé después de nacer, y Donald Trump le dice: los demócratas piensan que la ejecución después del nacimiento está bien. Ahora vamos a ver otro fragmento del debate en el que, ahora nos venimos a la Argentina, Sergio Massa descoloca a Milei antes de las últimas elecciones y vamos a hacer una reflexión comparativa entre un tema y el otro y el cambio de tiempo. Vamos primero, Massa, Milei, contarle a la gente por qué no te renovaron la pasantía en el Banco Central. Hagamos el psicotécnico los dos, que te negaste. No, yo no me negué, yo dije que estaba dispuesto a hacerlo. Te negaste, preferiste... Pero ¿cómo me voy a negar a hacerlo si cada vez que entré en una empresa lo tuve que hacer? Vos que viviste siempre el Estado no lo hiciste nunca. Javier, si vos trabajaste en el Banco Central,
¿Vos trabajaste en el Banco Central, sí o no? Sí, hice una pasantía, para eso no hubo que hacer. ¿Y por qué no te la renovaron? ¿Qué tiene que ver, digamos? O sea, yo ¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente, Javier, ¿por qué no te la renovaron? Digo, digamos, era un estudiante. Es muy importante porque es parte de esta discusión respecto del psicotécnico. ¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente. Digo, quizás vos tampoco la porque entiendo que estés enojado con el Banco Central y hables de destruirlo, porque en realidad en algún momento te sentiste rechazado. No se trata de sentirse rechazado y atacar lo que a uno lo rechaza. Se trata de ir al abrazo de lo que a uno lo rechaza. Bueno, noten allí que el ego de Milei es el banco predilecto de Massa. Sin embargo, era interesante. Hablábamos de la diferencia del tiempo, no solamente la diferencia entre Trump en el debate de ayer con el de Milei. Porque aquel Milei era distinto, mientras que Trump ya fue presidente y anteriormente era un personaje reconocido tanto por su programa de televisión como por ser un empresario de altísimo perfil. Mientras que Javier Milei llegó a ese debate siendo alguien mucho más desconocido y probablemente eso hizo que frente al ataque certero de Massa hubiera una parte de la audiencia que lograra empatizar con Milei por haber sido acorralado por el candidato peronista. Tal vez en un nuevo escenario, luego de escuchar a Milei en reiteradas ocasiones decir que es la segunda de las personas más importantes del planeta, el efecto del ataque al ego del presidente libertario generaría otros efectos en la audiencia. Y aquí vamos al título de nuestra columna de hoy, según que era el talón de Aquiles, y según la mitología, Aquiles era el más grande de todos los héroes griegos de la guerra de Troya, pero tenía una debilidad, como cuenta la profecía, que se inició cuando él era bebé. Tetis, su madre, era una ninfa o diosa del mar y no soportaba la idea de tener el riesgo de sobrevivir a su hijo, y por eso intentó hacerlo inmortal. Una de las versiones de la mitología explica que Tetis llevó a Aquiles al río Styx, que marcaba el límite entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Para volverlo inmortal, Tetis lo sumergió a Aquiles en las aguas del río, y la única parte del cuerpo de Aquiles que permaneció vulnerable, es decir, fuera del agua del río, fue tu talón, porque fue de ahí que su madre lo sostuvo para bañarlo en esas aguas. Con el tiempo, Aquiles se volvió uno de los guerreros más fuertes, incluso un héroe de la guerra de Troya. El pueblo lo veneraba, sus enemigos le temían, pero nadie, y ni él mismo, sabía la debilidad que tenía en su talón. Y de ahí viene la frase de talón de Aquiles. Los tipos de personalidad megalómanas, narcisistas, también al igual que Aquiles, tienen una debilidad que nació en su infancia. De hecho, este tipo de personalidad puede observarse como un rasgo infantil de la personalidad. La personalidad en extremo narcisista se caracteriza por la soberbia, por la arrogancia, por la altanería, tiene expresiones manifiestas de sobrevaloración del yo, y a esta triada de soberbia, arrogancia, altanería, lo acompaña y lo complementa una actitud de desprecio y desvalorización por las demás personas. En Introducción al Narcisismo, un texto de Freud de la segunda tópica del año 1914, se exploró el concepto de narcisismo, que inicialmente consideraba una desviación patológica, pero luego lo reconoció como una etapa normal del desarrollo humano. Freud argumentó que el narcisismo es una fase temprana en la que la libido se dirige hacia el propio yo, antes que dirigirse hacia objetos externos. En esta etapa el individuo se ve a sí mismo como objeto de amor y de admiración. También Freud introdujo la idea, el ideal del yo, que es la imagen idealizada que uno tiene de sí mismo. El ideal del yo actúa como un modelo para el yo real, y la brecha entre ambos puede generar sentimientos de insatisfacción y el conflicto al no ver que la realidad le devuelve la imagen del espejo que tiene de sí mismo. Es decir, el narcisismo nace en la temprana infancia y en todo caso su reproducción en la edad adulta requiere una falla en el desarrollo psicoemocional que lo vuelva una suerte de defensa frente a los aspectos negativos del propio yo. La psicoanalista británica Melanie Klein siempre consideraba que era más fácil enfrentar una amenaza externa que una amenaza que provenga desde dentro. Y para Milei y para Trump, los demás son ratas, mediocres, liliputenses, y ellos son políticos los más importantes del planeta, los colosos, los gigantes, y enfrentar a un conjunto de ratas fracasadas, según Klein, es mucho más sencillo que enfrentar los aspectos no tolerados del propio yo. Y ahora vamos a compartir
un último fragmento en el que Kamala logra acorralar a Trump, esta vez trayendo a cuento las múltiples causas judiciales que enfrenta el expresidente. Vamos primero con Donald Trump. Casi recibe un tiro en la cabeza por las cosas que dicen sobre mí. Esta es la que va armada, no yo. Va armada. Probablemente casi recibí un tiro en la cabeza por las cosas que dice sobre mí. Hablan de democracia, de que soy una amenaza para la democracia. Ellos son la amenaza para la democracia con falsa investigación. Rusia, 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 que no llegó a ninguna parte. Bueno, creo que es demasiado viniendo de alguien que ha sido procesado por delitos de seguridad nacional, delitos económicos, interferencia electoral, y ha sido declarado responsable de agresión sexual. Y su próxima gran comparecencia ante el tribunal es en noviembre, cuando se dictará su sentencia penal. Tal vez Kamala Harris haya dado una pista al progresismo y a los espacios políticos democráticos y republicanos en todo el mundo que una extrema derecha mundial conducida por personajes singularmente megalómanos tiene un potencial talón de Aquiles, que es el ego de sus representantes. Concluimos esta columna con la misma canción, Me Amo. Es el espejo. Me amo. Me amo. Modo Fontevecchia. La rebeldía de la moderación.